México ardió en cuestión de horas, carreteras bloqueadas, tráilers incendiados, balaceras, negocios en llamas y vuelos cancelados. Y en el centro de todo, un solo nombre, el hombre por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa, el líder del grupo criminal más poderoso y violento de la última década allí en México, el fundador del cartel Jalisco Nueva Generación. Este domingo el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Un golpe que sacudió no solo a Jalisco, sacudió al país entero. Pero lo que vino después fue aún más inquietante, porque su muerte no trajo silencio, sino que trajo fuego. Más de 15 estados registraron bloqueos y actos violentos. 25 militares murieron en estos ataques posteriores y el gobierno activó un centro de mando nacional de emergencia. La pregunta no es solo cómo cayó El Mencho, la pregunta es, ¿está México ante el fin del imperio criminal o ante el comienzo de una nueva guerra? Hoy en Mundo al Día analizamos este operativo, la reacción del cártel y los escenarios que podrían redefinir el mapa del narcotráfico en México, porque cuando cae un capo de este tamaño, la historia no termina. Todo ocurrió en Tapalpa, en Jalisco, un destino turístico de montaña, un lugar conocido por sus bosques, su tranquilidad y casas de descanso, un sitio donde miles de visitantes llegan cada fin de semana. Pero este domingo la calma se rompió. En un operativo encabezado por el ejército mexicano, fuerzas federales localizaron a Oseguera Cervantes. Se dio un enfrentamiento, resultó herido y fue trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México, pero no llegó con vida. Su muerte fue reportada por medios como El Universal, como Reforma y Televisa, aunque inicialmente sin confirmación oficial inmediata. Pero la reacción allí del cartel Nueva Generación fue inmediata. En cuestión de horas, bloqueo con tráilers incendiados, quema de negocios, ataques coordinados en varios estados, cancelación de vuelos en Jalisco. El mensaje era claro, el cartel seguía teniendo capacidad de fuego. Y para entender el impacto hay que entender quién era Nemesio Oseguera Cervantes. Tenía 59 años, fundó el cártel Jalisco Nueva Generación en 2009. En menos de 15 años convirtió a su organización en una de las más poderosas del hemisferio. Estados Unidos incluso ofrecía 15 millones de dólares por su captura. Su organización fue señalada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como responsable del tráfico de cocaína, de heroína, de fentanmetamina y también de fentanilo. Washington incluso llegó a designar a este cártel como organización terrorista. Y es que no solo traficaba droga, también diversificó sus ingresos ilegales con la extorsión, el robo de combustible, el tráfico de personas y el control territorial en múltiples estados. Expertos lo describen como líder con mando absoluto, omnipresente sin un sucesor claro, un perfil comparable hoy al de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada García, actualmente presos en Estados Unidos. Pero a diferencia de otros grandes líderes narcotraficantes que cayeron tras largos procesos judiciales, El Mencho murió en combate. Esto cambia la narrativa, así lo describe en Noticias Caracol Guillermo Valencia, diputado y presidente del Partido Revolucionario Institucional allí de Michoacán. Sí, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, es un líder criminal que nace en el municipio de Aguililla, particularmente en una comunidad llamada como El Naranjo. De ahí, desde muy chico, inicia incursión en el mundo del tráfico de estupefacientes, de marihuana en aquel entonces, y las drogas. Eso ya tiene una carrera delictiva de varias décadas. Formó en un inicio parte de un grupo delictivo conocido como el Cártel del Milenio, bajo la sombra de otro líder criminal que fue detenido a principios del siglo. Y bueno, después de eso pasa a formar él una posición de mando en ese cártel delictivo que después muta a ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya para entonces había traicionado a varios de sus aliados para llegar a encumbrarse en ese cártel delictivo. Y bueno, pues alrededor de durante la segunda década del siglo, se posiciona como uno de los grupos delictivos más poderosos del país. A raíz de la detención del Chapo Guzmán, se encumbra aún más el Nemesio Oseguera y llega a tener presencia en casi todo el territorio nacional.
La reacción del cártel Nueva Generación fue brutal. Bloqueos no solo en Jalisco, también en Michoacán, en Colima, Aguascalientes, en Puebla, en Sinaloa, en Guerrero y otros estados más. Una activación casi simultánea. Y esto reveló algo clave. La estructura del cártel no depende únicamente de una figura central. También tiene células activas y capacidad de movilización y redes de apoyo en múltiples regiones. El secretario de Seguridad, Omar García, informó que 25 miembros de la Guardia murieron en estos ataques posteriores al operativo, una cifra que elevó también la atención nacional. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país amanecía con más tranquilidad y que se activó un centro de mando nacional para coordinar toda la respuesta. Pero la pregunta es inevitable: sin su líder, ¿fueron capaces de paralizar medio país? ¿Qué viene ahora? Restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad, sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hablemos ahora de Tapalpa, un destino turístico, poco más de 20.000 habitantes, bosques y casas de descanso. El alcalde Antonio Morales declaró en Mañanas Blue con Néstor Morales que no sabían que el Mencho estaba allí. Aseguró que el municipio vive una calma aparente, pero con bastante tensión. Y reconoció algo importante: un grupo criminal de esa magnitud puede intentar permear instituciones públicas. Negarlo sería poco creíble, según sus palabras. Esas declaraciones dejan entrever una realidad incómoda. El crimen organizado no necesita vivir permanentemente en un lugar para operar desde allí. Puede estar de paso, descansando, coordinando o moviéndose. Eso habla del nivel de logística que tiene este cártel Nueva Generación. Mire, nuestro municipio es un municipio con vocación turística. Es un municipio de los más importantes destinos de montaña que tiene el país, y todos los días y semana con semana recibimos miles de visitantes nacionales, internacionales, y pues definitivamente no sabemos las personas que arriban aquí a nuestro municipio, que nos visitan, que pernoctan, que se quedan a descansar aquí. Es un municipio con una gran riqueza natural, un paisaje muy bonito en el bosque de la Sierra Occidental del país. Entonces, pues es mucha gente la que arriba aquí a este sitio a descansar. Sí. Y no, pues desconocemos quiénes son las personas que de pronto vienen a visitarnos. ¿Y usted supone, alcalde, que este señor Mencho vivía en Tapalpa o estaba de paso en Tapalpa? Seguramente estaba de paso. Son personajes que no radican de manera permanente en un lugar, sino que se están moviendo constantemente. Seguramente este fin de semana estaba de paso descansando en algún lugar en el bosque. Sí. Alcalde, ¿qué influencia tiene este cartel de Jalisco allí en ese municipio suyo, en Tapalpa? Pues como en casi todo el país, ¿no? Lamentablemente. Y aquí está el punto crítico. Expertos plantean diferentes escenarios principales. El primero,
Continuidad organizada. El cártel mantiene operaciones, una figura interna asume, por ejemplo, el liderazgo, se evita esa fractura inmediata y la violencia baja tras consolidar un nuevo mando. El otro escenario, una guerra interna, sin sucesor claro, disputas por ese control y reacomodos violentos, pero también incrementos en los homicidios. Su hijo, conocido como el Menchito, ya cumple hoy cadena perpetua en Estados Unidos. No hay heredero natural. Cuando cae un líder con poder absoluto se abre un vacío, y los vacíos en el crimen organizado rara vez se llenan con diplomacia. Si estalla una guerra interna podría causar incremento de violencia en Jalisco, disputas en esas rutas estratégicas y reconfiguración del mapa criminal, así como oportunidades para cárteles de otros lugares. Recordemos que el cártel Nueva Generación creció en parte por el debilitamiento del cártel de Sinaloa. Ahora el tablero vuelve a moverse. Guillermo Valencia, diputado del partido que les mencionábamos, habla sobre esta situación. Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es un líder criminal que nace en el municipio de Aguililla, particularmente en una comunidad llamada como El Naranjo. De ahí, desde muy chico, inicia, incursiona en el mundo del tráfico de estupefacientes, de marihuana en aquel entonces, y las drogas. Eso ya tiene una carrera delictiva de varias décadas. Estados Unidos llevaba años presionando por su captura. El tráfico de fentanilo se convirtió en uno de los principales puntos de tensión bilateral. Washington acusó a los cárteles mexicanos de liderar un reinado del terror. Y la muerte del Mencho puede ser vista como un triunfo táctico del gobierno mexicano, un mensaje de cooperación internacional o el inicio de una etapa más inestable, porque eliminar al líder no siempre elimina la estructura principal. Y eso lo demuestra la historia reciente del narcotráfico en México. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, niega que Estados Unidos haya participado en la operación, que solamente entregó información de inteligencia. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. México ya vivió la caída de grandes capos y cada vez la pregunta fue la misma: ¿disminuirá la violencia? La experiencia muestra que muchas veces ocurrió lo contrario: fragmentación, disputas, nuevos liderazgos, más violencia en el corto plazo. Pero también es cierto que la operación demostró la capacidad del Estado. El cuerpo ya fue trasladado, el líder cayó y el operativo se ejecutó pese a la reacción. En términos tácticos fue todo un éxito y en términos estratégicos está por verse. Hoy México despierta distinto, sin el Mencho, pero con 25 militares fallecidos, con un cártel que mostró su músculo y su poder y con un gobierno que asegura tener el control. El tablero del narcotráfico se mueve y cuando ese tablero se mueve, las consecuencias pueden sentirse durante varios años. ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa de violencia o ante el debilitamiento definitivo de uno de los cárteles más poderosos del continente?